Buenas tardes, mi nombre es Aníbal Murillo, estudiante de Contaduría Pública cuarto semestre, tengo el ID 707756. Estoy realizando la actividad número 8 de la Cátedra de Legislación Laboral con el docente el doctor Julio León Solano de la OZ. Para esta actividad evaluativa 8 haré un video toda vez que las empresas en estos momentos por pandemia hacen todas las consultas de forma virtual. Voy a hacer un recorrido por los temas vistos en esta cátedra. Vamos a definir primero qué es una relación laboral. Una relación laboral es aquella relación contractual entre una empresa o una persona llamada empleador y una persona natural llamada trabajador o empleado. Esta relación es mediante la cual el trabajador pone a disposición del empleador su capacidad física e intelectual para desarrollar una actividad determinada. Esta relación tiene unos principios generales. El primer principio es la igualdad. Igualdad de los trabajadores. Todos los trabajadores son iguales ante la ley. Cuentan con la misma protección y garantías. 2. Mínimo de derechos y garantías. Todo pacto por debajo del mínimo de derechos y garantías es nulo. No produce efecto alguno cualquier estipulación que afecte o desconozca este mínimo. Tercero, irrenunciabilidad. Los derechos y garantías concedidos por las normas laborales son irrenunciables. Contrato de trabajo. ¿Qué es un contrato de trabajo? Es aquel por medio del cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante la regulación del artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo. Elementos del contrato de trabajo. Los elementos tenemos prestación personal del servicio, es decir, que no hay una indegabilidad de los ejercicios de la labor. Segundo, subordinación y dependencia. Es la facultad del empleador para ordenar los procedimientos y las condiciones técnicas con que se deben desarrollar la labor contratada. Cumplimiento de horarios y de órdenes del empleador. También tenemos como la tercera, que es el salario, que es la remuneración que recibe el trabajador por prestar el servicio. Partes del contrato de trabajo. Este contrato de trabajo tiene dos partes, una que es el empleador y dos que es el empleador. El empleador puede ser una persona natural o jurídica, y el trabajador es una persona natural. Con determinados trabajadores difiere por el tipo de la labor que se realiza o por el sujeto que presta el servicio. Capacidad para contratar. Tienen derecho para contratar y ser contratados las personas mayores de 18 años en Colombia. Los menores de edad tienen ya una regulación especial. La norma dice que autoriza excepcionalmente a los menores de 18 años y mayores de 15 años a celebrar contratos de trabajo solo para realizar trabajos ligeros que no pudieran perjudicar su salud y desarrollo, siempre que cuenten con autorización expresa del representante, del defensor o comisario de familia o del inspector del trabajo respectivo. La jornada de trabajo para los menores no podrá extenderse por más de 30 horas semanales durante el periodo escolar y en ningún caso podrá trabajar más de 8 horas diarias. Las empresas que contraten a un menor deberán registrar los contratos individuales que se suscriban en la inspección del trabajo respectiva dentro del plazo de 15 días contado desde la suscripción del contrato. Clases de contrato. De acuerdo con su forma pueden ser verbales o escritos. Los contratos verbales es un acuerdo oral de voluntades en el cual se define el trabajo a desarrollar, sitio y salario. El escrito es mediante un documento que contiene cláusulas del contrato, derechos, deberes. Según su duración, el contrato puede ser a término fijo, indefinido, o por duración de la obra, o ocasionales o transitorios. Periodo de prueba. El periodo de prueba es la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objeto apreciar por parte del empleador las capacidades del trabajador y por parte de éste la conveniencia de las condiciones del trabajo. Debe ser expresamente pactado por las partes y por escrito. En principio no se presume, solo aplica para los contratos con personal de servicios domésticos durante 15 días y contratos de aprendizaje que se entienden pactados por más de 3 meses. La duración máxima de este periodo de prueba es de 2 meses.
Bueno, continuamos con los derechos y obligaciones del empleador. Uno de ellos tenemos pagar salarios, honorarios o remuneraciones, pagar las horas extras y suplencias, mantener una buena relación empleado-empleador, sin discriminación entre trabajadores, reducir al máximo del riesgo en el trabajo, dotar los elementos necesarios para la protección del empleado como para su ocupación efectiva. Asimismo, entre los derechos indiscutibles que posee el empleador podrían incluir ejercer la potestad y facultad en la organización, dirección y control, poder establecer un orden reglamentario y disciplinario, obtener prestaciones del trabajo, sacar beneficio de la productividad del trabajador. Bueno, derechos y obligaciones del trabajador. Derecho al trabajo y a la libre elección de su profesión o oficio, derecho a la libre sindicación, derecho a la negociación colectiva para los representantes de trabajadores y empresarios y cuya principal manifestación es la conclusión de convenios colectivos, normas de primera magnitud en la relación laboral, derecho a la adopción de medidas de conflictos colectivos en defensa de los intereses colectivos de los trabajadores y empresarios, derecho a la huelga de los trabajadores en defensa de sus intereses. Derechos y obligaciones del trabajador. Continuamos con ellos. Derecho de reunión es un derecho que se ejercita dentro de la empresa o centro de trabajo y se manifiesta en las asambleas de trabajadores y en la de los miembros de secciones sindicales. Derecho a información, consulta y participación en la empresa. Estos son hablamos de lo que es el contrato de trabajo, los elementos del contrato de trabajo, tipos de contrato de trabajo, eh, deberes y derechos tanto de empleados como de empleadores. Ahora vamos con un tema muy importante que son las prestaciones sociales. Dentro de las prestaciones sociales tenemos la prima, las vacaciones, las cesantías y los intereses sobre las cesantías. Pero las prestaciones sociales representan beneficios para los trabajadores y tienen como principal finalidad el cubrimiento de posibles contingencias que puedan presentarse a lo largo de la vida laboral de ellos. Las prestaciones sociales son los pagos adicionales aparte del salario que el trabajador recibe en determinadas épocas del año y que a su vez le representan beneficios. Estas prestaciones son una remuneración obligatoria por parte del empleador para los trabajadores que se encuentran vinculados a las empresas por medio de un contrato de trabajo y tienen como principal finalidad cubrir las necesidades o riesgos ordinarios, además de representar un reconocimiento a su contribución en la generación de resultados económicos para la empresa donde labora. Atendiendo a lo dicho, las prestaciones sociales comprenden: primero, la prima de servicios. La prima de servicios se encuentra regulada mediante el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo. Esta prestación constituye el reconocimiento que otorga el empleador al trabajador por la participación en la generación de utilidades a la organización y corresponden a 15 días de salario por cada semestre laborado. En los casos en que se elabore por un tiempo inferior, la prima se debe calcular y pagar de forma proporcional al tiempo de servicio. El pago de esta prestación también debe ser otorgada a los trabajadores y trabajadoras de servicio doméstico, ya que estos cuentan con todas las garantías laborales como cualquier trabajador de servicio privado, tal como lo establece la Corte Constitucional. Cesantías. Las cesantías es una prestación regulada a través del artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo. Tiene como principal objetivo otorgar al trabajador recursos que se constituye como auxilio para el desempleo. De igual manera, esta se ha determinado como un ahorro que puede ser invertido en adquisición o remodelación de vivienda y estudio de educación superior mientras que se encuentre vigente la relación laboral, pero esta puede ser destinada solamente para el estudio de sus hijos o de su cónyuge. Estas cesantías corresponden a un salario mensual por cada año trabajado
o en proporción en caso de un tiempo de labor inferior, valor que debe ser consignado al fondo de cesantías elegido por el trabajador. Intereses a las cesantías. Esta prestación está reglamentada mediante el artículo 1 de la Ley 52 de 1975. Constituye el reconocimiento financiero del empleador por la retención anual del valor correspondiente a las cesantías. Dicho beneficio corresponde al 12% del total de las cesantías anuales o de manera proporcional al tiempo trabajado y debe ser pagado directamente al trabajador a más tardar el 31 de enero del año siguiente o en fecha de retiro del trabajador, cualquiera de los dos casos que se den. Tenga en cuenta que como empleador debe entregar y como trabajador recibir junto con el pago de los intereses el comprobante de pago con los siguientes datos: monto de las cesantías usados como base de liquidación, periodo en que se causaron los intereses, valor de los intereses. Por último, recuerde que los empleados domésticos tienen derecho al pago de todas las prestaciones sociales dispuestas en la ley laboral, las cuales incluyen el pago por concepto de intereses a las cesantías. Continuamos con las vacaciones. Las vacaciones están reguladas mediante el artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo y corresponden al descanso remunerado que el empleador debe otorgar al trabajador. Estas equivalen a 15 días de licencia pagada por cada año laborado o el tiempo proporcional a la fracción trabajada. El 50% de las vacaciones pueden ser compensadas en dinero según lo dispone el artículo 189 de la ley antes mencionada. En lo que respecta al reconocimiento y pago de la prestación, el artículo 192 del Código Sustantivo del Trabajo determina que las vacaciones deberán ser pagadas con el salario ordinario que devenga el trabajador el día que empiece a disfrutarlas. Se excluye de la liquidación de vacaciones el valor de horas extras y el valor de trabajo en días de descanso obligatorio. El valor de las vacaciones se determina de manera proporcional cuando el salario del trabajador sea variable.